Derecho real de herencia. Primero veremos un breve esquema para orientarnos en la materia. Como sabemos, existen derechos reales y derechos personales. Los derechos reales se encuentran regulados en el artículo 577 del Código Civil, que los define como aquellos que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Fija el mismo artículo una enumeración taxativa estableciendo que son el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Por último, el artículo señala que de los derechos reales nacen las acciones reales. Por su parte, el artículo 578 del Código Civil señala que los derechos personales o créditos son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. A diferencia de los derechos reales, los derechos personales son infinitos, pues podemos obligarnos con otras personas de múltiples maneras, ya sea por medio de un contrato, como también por la comisión de un delito o cuasi delito. Por último, decir que de los derechos personales nacen las acciones personales. Ahora bien, para adquirir estos derechos, ya sea los reales o personales, es necesario, según la teoría clásica, que concurran un título y un modo. El título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición de un derecho. Para la adquisición del derecho real de herencia, el título será el testamento o la ley. Será testamento cuando el causante haya dejado testamento y en él haya instituido como heredero a la persona, y será la ley cuando por orden legal se instituya como heredera a la persona. En cuanto al modo de adquirir, los modos de adquirir son aquellos hechos o actos jurídicos que producen efectivamente la adquisición de un derecho, y los establece taxativamente el artículo 588 del Código Civil, que señala que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Para la adquisición del derecho real de herencia, generalmente concurrirá el modo de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte, pero también es posible que proceda la tradición o la prescripción. Por ende, para adquirir el derecho real de herencia deben concurrir los títulos de testamento o la ley y conjuntamente un modo de adquirir el dominio que puede ser el de la sucesión por causa de muerte, la tradición o la prescripción. Concepto del derecho real de herencia. Para el estudio del derecho real de herencia se suele distinguir por un lado el derecho real y por otro la herencia en sí misma. O lo que es lo mismo, se suele utilizar el término herencia desde un punto de vista objetivo y uno subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, se mira la herencia como el conjunto de derechos y obligaciones que deja el causante a su deceso, es decir, la masa hereditaria que está constituida por todo el patrimonio del causante, derechos y deudas, activos y pasivos, un todo independiente de los bienes que lo integran. En otras palabras, una universalidad jurídica. Y desde un punto de vista subjetivo, se mira la herencia como un derecho subjetivo. Se habla entonces del derecho real de herencia. En este sentido, es posible definir al derecho real de herencia como la facultad o aptitud que tiene una persona para suceder en todo o una cuota del patrimonio del causante. Características del derecho real de herencia. En primer lugar, es un derecho real. El artículo 577 señala que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. En su inciso segundo, enumera los derechos reales, entre los cuales menciona el de herencia. Por lo tanto, el derecho real de herencia es el derecho de suceder una persona sin respecto a determinada persona. Esto implica que el derecho se tiene con la cosa y no con una persona determinada. Por consiguiente, sus titulares pueden perseguir el derecho de herencia en manos de quien quiera que se encuentre mediante la acción real que brota del derecho real. Esta acción real es la acción de petición de herencia. En segundo lugar, es un derecho real diferente del derecho real de dominio. En nuestra legislación, la herencia es un derecho real autónomo e independiente del dominio. Así lo constata el artículo 577,
que, como dijimos, lo incluye en el listado taxativo de derechos reales en conjunto con el dominio y otros. Pero esta autonomía entre el derecho real de dominio y el derecho real de herencia ha sido fuertemente criticada por la doctrina, sobre todo la francesa, por considerarla una distinción poco útil e innecesaria. Para ellos, el heredero se hace dueño directamente sobre los bienes que componen la herencia o codueños, si hay más de un heredero, mediante el derecho real de dominio, sin que previamente adquieran la universalidad jurídica por medio del derecho real de herencia. Afirman que la única razón del derecho real de herencia es que sirve como un medio técnico para explicar cómo bienes que forman una universalidad jurídica son transmitidos como un todo a otra persona. Además reconocen que permite simplificar la situación del heredero, que mediante la acción de petición de herencia puede exigir la restitución de todos los bienes que componen la herencia. Sin embargo, la contrapostura señala que esta crítica incurre en un error al confundir el objeto de la herencia, pues no se trata de bienes u objetos determinados, sino de una universalidad jurídica, todo el patrimonio del causante o una cuota del mismo. En tercer lugar, se trata de un derecho que recae sobre una universalidad jurídica. Las universalidades pueden ser de hecho o de derecho. Las universalidades de hecho son un conjunto de bienes que se denominan genéricamente, esto es, el todo o universalidad no difiere de los bienes que lo componen. Por ejemplo, un conjunto de libros se denomina biblioteca. En cambio, las universalidades de derecho son un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que jurídicamente son considerados como un todo totalmente diferente de su contenido en particular. Es decir, el todo o universalidad difiere de los bienes que lo componen. Por ejemplo, la herencia. Por lo tanto, el derecho real de herencia recae en una universalidad jurídica consistente en la herencia del causante, lo que es lo mismo, su patrimonio transmisible o una cuota del mismo. Por este motivo es que la herencia no puede ser considerada como un derecho inmueble, aunque existan bienes raíces, pues el todo es diferente a su contenido. Cuarto, es un derecho con vida efímera. Al fallecimiento del causante nace el derecho real de herencia, el que termina al verificarse la partición de la comunidad hereditaria y correspondiente adjudicación de los bienes hereditarios a los herederos. Al producirse la partición y sucesiva adjudicación, los herederos ya no son más condóminos, sino dueños singulares de cada una de las cosas que componen la herencia. Por lo tanto, el derecho real de herencia tiene una vida efímera para dar paso al derecho real de dominio. En el caso de concurrir un solo heredero, adquiere al mismo tiempo el derecho real de herencia y el derecho real de dominio, aunque hay quienes postulan que no se genera una comunidad ni tampoco nace el derecho real de herencia, adquiriendo el heredero directamente en propiedad el patrimonio del causante. En resumen, las características del derecho real de herencia es que se trata de un derecho real distinto del derecho real de dominio, un derecho real que recae sobre una universalidad jurídica y que tiene vida efímera. Naturaleza jurídica del derecho real de herencia. Importa determinar la naturaleza jurídica del derecho real de herencia, es decir, si se trata de un derecho mueble o inmueble, para determinar el estatuto jurídico que le será aplicable. Por ejemplo, para saber qué formalidades se deben cumplir a la hora de efectuar la tradición, cuáles son los plazos de adquisición o pérdida por prescripción, para determinar la publicidad necesaria de los actos, etc. Doctrinariamente existen dos posturas: la naturaleza sui generis o dependiendo de los bienes que componen la herencia. Veamos la primera, naturaleza sui generis. La doctrina mayoritaria considera la herencia como una universalidad jurídica distinta de los bienes específicos que la integran y por ende escapa a la clasificación de bienes muebles o inmuebles. Es decir, no es posible calificarla ni como mueble ni como inmueble. Por lo tanto, a falta de regulación específica, se rige por el estatuto establecido para los muebles porque es la regla general, siendo el estatuto de los inmuebles de carácter excepcional. En este sentido, de no ser porque expresamente el artículo 1801, inciso 2, establece que la venta de una sucesión hereditaria debe hacerse por escritura pública,
Dándole de este modo el carácter de acto solemne, se trataría de un contrato consensual que se perfeccionaría con el simple acuerdo de las partes. La otra postura señala que la naturaleza jurídica del derecho real de herencia dependerá de los bienes que componen la herencia. La doctrina minoritaria estima que el derecho real de herencia será mueble o inmueble dependiendo de los bienes que integra la herencia. Si la herencia se compone únicamente de bienes muebles, el derecho será mueble. Si lo integran únicamente inmuebles, será inmueble. Y si es mixta, es decir, si se compone por bienes muebles e inmuebles, se regirá por el Estatuto de los Inmuebles. Adquisición del derecho real de herencia. El derecho real de herencia puede adquirirse por 3 modos de adquirir el dominio. 1. Por sucesión por causa de muerte. 2. Por tradición. Y 3. Por prescripción. Veamos el primero. Adquisición del derecho real de herencia por el modo de adquirir el dominio, sucesión por causa de muerte. Este es el modo habitual de adquirir el derecho real de herencia. El fallecimiento del causante da origen al modo de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte, mediante el cual el heredero adquiere el derecho real de herencia, que, como se dijo, es el derecho que tienen los herederos sobre el patrimonio del causante o una cuota del mismo. En otras palabras, al fallecimiento del causante, los herederos adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante por medio del modo de adquirir el dominio, sucesión por causa de muerte. Esta transmisión se produce ipso iure, de pleno derecho, en el momento en que fallece el causante, sin necesidad que los herederos tengan que completar ningún tipo de formalismo. Pero entonces cabe preguntarse, si el heredero adquiere la calidad de heredero desde el fallecimiento del causante, ¿cuál es la finalidad de la aceptación y repudiación de la herencia? Las razones fundamentales son 2. En primer lugar, por la consagración del principio que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. Por lo tanto, ningún heredero tendrá esa calidad si no lo desea. Y en segundo lugar, porque la herencia puede estar excesivamente gravada, lo que puede no ser conveniente para el heredero, y por eso el legislador le permite repudiar la asignación. Por lo tanto, en este sistema de adquisición ipso iure de la herencia, también llamado de la delación, lo que realmente importa es la repudiación, pues el aceptar solo viene a afirmar o ratificar la adquisición provisional realizada por la ley. Existe otro sistema de aceptación de la herencia llamado justamente de la aceptación, que era el modelo utilizado en Roma, en que se exige la manifestación de aceptación para adquirir la calidad de heredero. En este modelo la aceptación tiene relevancia definitiva. Aunque la tendencia de la jurisprudencia y doctrina nacional es el sistema de adquisición ipso iure o de la delación, hay algunas sentencias nacionales que avalan la segunda postura de la aceptación. Para terminar, señalar que según el artículo 1239 del Código Civil, una vez aceptada la herencia, sus efectos se retrotraen al momento de la delación. Segundo lugar, adquisición del derecho real de herencia por el modo de adquirir el dominio de la tradición.